Aduni, una huérfana de 12 años, barría el polvo de la puerta de su casa en Ajegunle cuando la misteriosa anciana se desplomó. Sin dinero para el tratamiento, la muerte era segura. Pero Aduni poseía algo invaluable, un riñón compatible. Una decisión imposible transformaría 2 vidas y despertaría en toda la comunidad de Lagos una generosidad milagrosa. Antes de ver la historia completa, comenta a continuación desde dónde la estás viendo, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias. El viento Harmattan arrastraba el polvo por las estrechas calles de Ajegunle mientras Aduni Okafor, de 12 años, barría la entrada de su apartamento de una sola habitación. Sus pequeñas manos agarraban con fuerza la desgastada escoba. Cada barrido era deliberado a pesar del hambre que le rugía en el estómago. No había comido nada desde la noche anterior, solo una pequeña porción de garri y sopa de cacahuete que Mama Kemi, su vecina, le había dado al ver las mejillas hundidas de Aduni. ¡Aduni! ¡Entra ya!, gritó la hermana Mary Catherine desde el orfanato al final de la calle. La monja irlandesa había estado cuidando de Aduni desde que sus padres murieron en un terrible accidente de autobús en la autopista de Lagos y Badán hacía 3 años. La niña se había negado a vivir en el orfanato de Santa Mónica, insistiendo en que podía cuidar de sí misma en la pequeña habitación que su padre había alquilado antes de morir. «Ya voy, hermana», respondió Aduni en inglés, aunque su corazón hablaba Igbo, el idioma en el que su madre le susurraba cuentos antes de dormir sobre Anansi, la araña, y los valientes guerreros Igbo. Al acercarse a las puertas del orfanato, Aduni vio que se había reunido una multitud cerca de la pequeña clínica que el doctor Emeka había establecido en la comunidad. El joven médico, recién salido de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lagos, había regresado al barrio de su infancia, a pesar de las ofertas de hospitales ricos de la isla Victoria. Creía en servir a su pueblo, tal y como le había enseñado su abuela, Lolo Ngozi. «¿Qué está pasando?», preguntó Aduni a Chike, un chico de su complejo que se asomaba entre la multitud. «Una anciana se ha desmayado», le susurró Chike. «Dicen que está muy enferma. El doctor Emeka está intentando ayudarla, pero necesita ir al Hospital Universitario de Lagos inmediatamente». Aduni se abrió paso entre la multitud hasta que pudo ver a la mujer tumbada en la cama de la clínica. A pesar de su frágil estado, había algo majestuoso en su porte. Su cabello gris estaba cuidadosamente trenzado incluso en su estado inconsciente, llevaba con dignidad su descolorido pañuelo áncara. Su respiración era superficial y dificultosa. El doctor Emeka salió de la clínica con el rostro serio. «Esta mujer necesita diálisis renal urgentemente», anunció a la multitud reunida. «Sus riñones están fallando. Sin tratamiento, morirá. En cuestión de días». «¿Pero quién es ella?», preguntó Mama Kemi, ajustándose su colorido gele. «No es de esta zona. Fíjense en sus manos, suaves como las de alguien que no ha realizado trabajos manuales». «No importa quién sea», respondió el doctor Emeka con firmeza. «Es nuestra hermana, nuestra madre. No podemos dejar que muera». Un anciano con una ajbada gastada negó con la cabeza con tristeza. «Doctor, apreciamos su generosidad, pero ¿sabe cuánto cuesta el tratamiento renal? Cientos de miles de nairas. ¿Dónde vamos a conseguir tanto dinero los pobres como nosotros?» La hermana Mary, Catherine, dio un paso al frente. «El orfanato tiene algunos ahorros, pero no son suficientes. Necesitamos al menos 500,000 nairas para el tratamiento inicial». El corazón de Aduni se encogió al ver cómo el pecho de la desconocida subía y bajaba débilmente. Algo en ella le recordaba a su propia abuela en Enugu, la forma en que mantenía su dignidad incluso en el sufrimiento, las marcas tribales en sus mejillas que hablaban de la herencia Igbo y las antiguas tradiciones. «Hermana», Aduni tiró del hábito blanco de la monja. ¿Y si alguien pudiera donarle un riñón? ¿En lugar de máquinas?
El doctor Emeka lo oyó y se arrodilló junto a Aduni. Niña, el trasplante de riñón es muy serio. El donante y el paciente deben ser compatibles, e incluso así requiere una cirugía mayor en un gran hospital. Es muy caro y peligroso, pero si alguien fuera compatible y estuviera dispuesto, ¿podría vivir? Sí, pero Aduni, ¿por qué haces esas preguntas? Esa noche, Aduni no pudo dormir. La mujer había sido trasladada a una cama en un rincón de la clínica del doctor Emeka, y su estado empeoraba. Varias personas de la comunidad habían reunido dinero, 50,000 nairas en billetes arrugados, pero no era ni mucho menos suficiente para un tratamiento adecuado. A la mañana siguiente, Aduni se dirigió a la clínica antes del amanecer. Encontró al doctor Emeka examinando a su paciente, que había recuperado la conciencia, pero seguía muy débil. Doctor, dijo Aduni en voz baja, quiero que me haga un análisis de sangre, para ver si soy compatible con ella. El doctor Emeka dejó de escribir en su historial. Aduni, ¿qué estás diciendo? Quiero darle mi riñón. Ah, Aduni, solo eres una niña. No entiendes lo que estás diciendo. Donar un riñón no es como darle a alguien tu almuerzo. Es una cirugía mayor. La anciana abrió los ojos al oír sus voces. Cuando vio a Aduni, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas. Hija mía, susurró en un inglés con fuerte acento. ¿Por qué tú, una niña huérfana, querrías ayudar a una anciana que ni siquiera conoces? Aduni se acercó a la cama. Mamá, cuando murieron mis padres, esta comunidad me alimentó, me vistió y se aseguró de que fuera a la escuela. La hermana Mary Catherine me enseñó que Dios nos da 2 riñones para que podamos compartirlos, si alguien los necesita. Tú eres la hija de alguien, la madre de alguien. Si puedo salvarte la vida, habré honrado la memoria de mis propios padres. El doctor Emeka se quedó callado durante un largo rato. Aduni, incluso si fueras compatible, lo cual es muy improbable, ningún médico ético realizaría esta cirugía a una niña sin el consentimiento de su familia. Eres menor de edad. Entonces hazme la prueba de todos modos, insistió Aduni. Veamos si Dios quiere que esto suceda. 3 días después, el doctor Emeka recibió los resultados de los análisis de sangre en el Hospital Universitario de Lagos, donde había enviado las muestras a través de un amigo. Le temblaban las manos mientras leía el informe. Contra todo pronóstico, Aduni era compatible con la anciana. La noticia se extendió por Ajegunle como la pólvora. Pronto, toda la comunidad debatía si se debía permitir que una huérfana de 12 años donara su riñón para salvar a una desconocida. No está bien, declaró el jefe Adeleke, el anciano de la comunidad. Esta niña no tiene padres. Que la guíen. No podemos dejar que tome una decisión así. Pero tiene la edad suficiente para saber lo que quiere, argumentó Mama Kemi. Fíjense en cómo ha sobrevivido estos 3 años sola. No es una niña cualquiera. La hermana Mary Catherine convocó una reunión de emergencia en el orfanato. La pequeña sala se llenó de profesores, mujeres del mercado, mecánicos, sastres y otros residentes de Ajegunle. La anciana, ahora identificada como Lolo Obiageli, o Okonkwo, de Aba, estaba sentada en una silla de ruedas, todavía débil pero alerta. Queridos hermanos, comenzó la hermana Mary Catherine, me he puesto en contacto con los servicios de protección de menores y las autoridades médicas. Legalmente, puedo dar mi consentimiento para Aduni como su tutora, pero moralmente, esta decisión afecta a toda nuestra comunidad. Digan lo que piensan. Un anciano llamado Papa Namdi se puso de pie. He observado a esta niña durante 3 años. Cuando otros niños de su edad jugaban, ella estudiaba a la luz de una lámpara. Cuando otros pedían comida, ella encontraba formas de ganar un poco de dinero vendiendo agua pura. Tiene la sabiduría de alguien mucho mayor. Pero, ¿y si algo sale mal? Se preocupó la señora Chioma, la comadrona local.
¿Y si perdemos a esta preciosa niña al intentar salvar a otra, que de todos modos puede estar al final de su vida? El doctor Emeka había traído a una especialista del Hospital Universitario de Lagos, la doctora Funmi Adebayo, una de las mejores cirujanas de trasplantes de riñón de Nigeria. Déjenme explicarles los datos médicos, dijo la doctora Adebayo. Aduni es joven y está sana. Estadísticamente, los donantes jóvenes tienen excelentes resultados y pueden llevar una vida completamente normal con un solo riñón. Sin embargo, siempre hay riesgos con la cirugía. La tasa de éxito de este tipo de trasplante, con una compatibilidad tan buena, es de alrededor del 95%. La sala se llenó de conversaciones en voz baja en Igbo, Yoruba e inglés. Lolo Obiageli se esforzó por levantarse de su silla de ruedas. «Por favor», dijo, con una voz que transmitía la autoridad de su avanzada edad. «Déjenme hablar». La sala quedó en silencio. «Tengo 78 años. He vivido una vida plena. Me he casado, he tenido hijos, y he visto nacer a mis nietos. Esta pequeña apenas ha comenzado su viaje. No puedo aceptar tal sacrificio». Aduni se levantó del lugar donde había estado sentada en silencio. «Mamá, Obiageli, con todo respeto, esta decisión no depende solo de usted. Dios me ha dado 2 riñones y usted necesita 1. Quizás por eso sobreviví cuando murieron mis padres. Quizás este sea mi propósito». Se volvió para dirigirse a todos. «Los presentes. Cuando era muy pequeña, mi padre solía contarme la historia del reino donde todos acaparaban el grano durante la hambruna y todos morían de hambre. Pero en otro reino, todos compartían lo poco que tenían y todos sobrevivían. Decía que nuestros riñones son como el grano de Dios. Si compartimos, todos vivimos». El debate continuó durante horas. Finalmente, el jefe Adeleke pidió una decisión comunitaria tradicional. «Votaremos como lo hacían nuestros antepasados. Cada adulto echará una piedra en una de las 2 calabazas. Una para el sí y otra para el no». La votación duró 30 minutos. La hermana Mary Catherine contó las piedras 3 veces para asegurarse. «La comunidad ha decidido», anunció. 43 votos a favor de permitir la cirugía, 18 en contra. El doctor Adebayo organizó la cirugía en el Hospital Universitario de Lagos. La comunidad comenzó a recaudar fondos de inmediato. Las mujeres del mercado donaron sus ganancias diarias. Los mecánicos contribuyeron con el dinero de sus herramientas. Incluso los niños renunciaron al dinero de su almuerzo. En una semana, habían recaudado 800,000 nairas, suficientes para cubrir ambas cirugías y la atención posoperatoria. La noche antes de la cirugía, Lolo Obiageli pidió hablar en privado con Aduni. «Hija mía», le dijo, tomando las pequeñas manos de Aduni entre las suyas. «Hay algo que debo contarte. No soy una anciana cualquiera». Metió la mano en su gastado bolso y sacó una fotografía descolorida. «Soy la viuda del jefe Obinna Okonkwo. Éramos propietarios de Okonkwo Industries, una empresa dedicada a la fabricación de textiles, la importación y el sector inmobiliario. Cuando mi marido murió hace 5 años, sus parientes de su pueblo me echaron, alegando que en realidad no estaba casada con él porque no teníamos hijos varones, solo hijas que se casaron y tomaron el apellido de sus maridos». Aduni abrió mucho los ojos. «¿Pero usted vivía en la calle?» «Sí. El orgullo y las batallas legales se llevaron todo mi dinero. Llevaba meses viviendo bajo puentes y comiendo de la basura cuando me derrumbé en Ajegunle. Vine a Lagos para intentar una última apelación legal, pero mi cuerpo no pudo más». Apretó con más fuerza las manos de Aduni. «Hija, si esta operación sale bien, si sobrevivo, quiero que sepas que ya he contactado con mi abogado. Mi marido me dejó todo en su testamento, que los tribunales finalmente ratificaron la semana pasada. Tengo un valor de más de 2,000 millones de nairas». Aduni se quedó en silencio durante un momento. «Mamá, ¿me cuentas esto porque crees que así estaré más dispuesta a ayudarte? No, hija mía.
Te lo cuento porque mereces saber que la mujer a la que estás salvando no está indefensa. Cuando me recupere, pienso cuidarte como si fueras mi propia nieta. Pero aunque no tuviera nada, tu decisión seguiría siendo hermosa. La cirugía se llevó a cabo un miércoles por la mañana. El doctor Adebayo dirigió un equipo de 6 cirujanos. La intervención de Aduni duró 3 horas. El trasplante de riñón a Lolo Obiageli, 4. La hermana Mary Catherine, el doctor Emeka y docenas de miembros de la comunidad llenaron la sala de espera del hospital, rezando en varios idiomas. Cuando la doctora Adebayo finalmente salió, sonreía. Ambas cirugías fueron exitosas. El riñón funciona perfectamente en el receptor y Aduni se está recuperando muy bien. 3 meses después, Ajegunle se veía muy diferente. Había obreros de la construcción por todas partes construyendo un nuevo centro de salud comunitario donado por la Fundación Obiageli Okonkwo. Se había establecido un programa de becas para que los niños locales pudieran asistir a la universidad. Se estaban instalando tuberías de agua potable en todo el vecindario. Aduni, que ahora vivía en una hermosa casa en Ikoyi, con Lolo Obiageli, pero seguía asistiendo a su antigua escuela en Ajegunle, se había convertido en una especie de celebridad local. Su historia había aparecido en los periódicos de toda Nigeria, y recibía visitas de todo el mundo que querían conocer a la niña que había donado su riñón a un desconocido. Pero el cambio más significativo se produjo en la propia Lolo Obiageli. La anciana amargada y derrotada que se había derrumbado en la calle se había transformado en una filántropa dinámica que utilizaba su riqueza recuperada para luchar contra la pobreza y la injusticia en toda Nigeria. Aduni salvó más que mi vida, declaró a un periodista del periódico The Punch. Salvó mi alma. Había perdido la fe en la bondad humana, en la familia, en el amor. Esta niña, que no me debía nada, me lo dio todo. Ahora entiendo mi verdadero propósito: utilizar mis recursos para ayudar a los demás como ella me ayudó a mí. Una tarde, 6 meses después de la operación, Aduni y Lolo Obiageli se sentaron en la terraza de su casa de Ikoyi, contemplando la puesta de sol sobre la laguna de Lagos. Acababan de regresar de la inauguración de una nueva ala del orfanato St. Mónicas, financiada por la fundación. Nene, dijo Lolo Obiageli, utilizando el término cariñoso Igbo para referirse a su hija. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? Aduni, que ahora tiene 13 años y se está preparando para sus exámenes UAEC con profesores particulares, sonrió. Mamá, ¿cómo puedo arrepentirme de una acción que ha traído tanto bien? Mira lo que ha pasado en nuestra comunidad. Mira a los niños que ahora tienen becas. Mira a las familias que tienen agua potable y atención médica. Hizo una pausa y observó los barcos pesqueros que regresaban a la costa. Además, he ganado a la abuela más maravillosa. Mis padres estarían orgullosos de que su hija ayudara a continuar su legado de bondad. ¿Y qué quieres ser cuando seas mayor, ahora que puedes permitirte cualquier educación en el mundo? Médica, como el doctor Emeka, respondió Aduni, sin dudar. Quiero volver a Ajegunle y servir a mi pueblo, pero primero quiero estudiar en la Universidad de Lagos y luego quizá en Harvard u Oxford para formarme más. Después volveré a casa. Lolo Obiageli asintió con aprobación. Esigbo Noa, buena hija, entiendes que los privilegios conllevan responsabilidades. Sí, mamá. Al igual que los riñones vienen por pares para que podamos compartirlos, las bendiciones nos llegan para que podamos transmitirlas. Al caer la noche sobre Lagos, las dos se sentaron en un cómodo silencio, cada una agradecida por el milagro que las había unido. Al donar su riñón, Aduni había descubierto su verdadera vocación. Al recibirlo, Lolo Obiageli había encontrado su verdadero propósito. La comunidad de Ajegunle había sido testigo de algo extraordinario, cómo el acto desinteresado de una niña podía transformar no solo 2 vidas, sino todo un barrio.
Se convirtió en una historia que se contaba y se repetía, transmitida para enseñar a los niños sobre el valor, la compasión y el poder de anteponer a los demás a uno mismo. El doctor Emeka, que había facilitado todo el milagro, estableció un programa especial para formar a jóvenes de comunidades pobres, para que se convirtieran en profesionales médicos. Aduni nos ha demostrado que los héroes no provienen de la riqueza ni del estatus, les decía a sus alumnos. Provienen de corazones dispuestos a sacrificarse por los demás. La hermana Mary Catherine añadió la historia de Aduni al plan de estudios del orfanato de Santa Mónica, enseñando a los niños que la familia no es solo lazos de sangre, sino los vínculos que creamos a través del amor y el sacrificio. En las salas de juntas de Lagos, cada vez que los líderes empresariales se reunían para debatir sobre la responsabilidad social corporativa, alguien mencionaba inevitablemente el efecto Aduni. Como un pequeño acto de bondad había creado ondas de cambio positivo que seguían propagándose años después. La pequeña huérfana que donó su riñón a una anciana moribunda había enseñado a toda una ciudad que las cosas más valiosas de la vida no se pueden medir en nairas y cobo, sino en la voluntad de amar a los desconocidos como si fueran familia y de considerar que toda persona que sufre merece nuestros mejores esfuerzos. Como dice el proverbio Igbo, Otu onyekuo, Otu onyekuo. Cuando una persona dice algo, otra debe responder. Aduni había hablado con sus acciones y el mundo había respondido con una transformación.